Ahora, remitiéndonos a la cuestión de la señora que emitió ese comentario, ella se basó en fundamentos netamente, digamos, antropológicos, biológicos, que más allá de su probabilidad o su demostrabilidad, debiera hacernos evidenciar que nosotros como individuos de una raza, de una condición geográfica particular, somos diferentes a los demás miembros de la humanidad del planeta. Tenemos características muy particulares. Por estas condiciones nos asemejamos, y yo me asumo como un originario más, al hombre del Tíbet, al hombre del Himalaya, por las condiciones, el clima y otras variantes más. Pero esto es un hecho innegable, irrefutable, objetivo, y no veo, otra vez, la señora, muy bien podríamos profundizar en la objetividad, ¿no?, de sus planteamientos, pero el trasfondo biológico es insoslayable. No hablamos de una culturización o una falta de, digamos, estados de ánimos contradictorios, hablamos de una realidad física. En este contexto, quiero mencionar que en el mundo en este momento se llevan a cabo protestas en Europa, en Asia, en Japón específicamente, y cito Japón, por una ley que ese gobierno ha promovido que planea abrirle la puerta a, si recuerdo bien, 50.000 súbditos de la India y otros, me parece que son 200.000, no estoy seguro del número, de súbditos de Pakistán, supuestamente para cubrir una necesidad de mano de obra ya en Japón. Estamos hablando de un país con unas particularidades étnicas únicas en el mundo y que, curiosamente, ahora, por una cuestión de suerte política, de una obediencia política del nuevo régimen, va a aceptar estos emigrantes. En Europa pasa lo mismo, en Francia, en Inglaterra, está habiendo protestas por los crímenes, las grandes peleas y contradicciones que genera la emigración. Hablamos entonces no solo de un choque de culturas, digamos, de estados de ánimo, sino de identidades culturales y también biológicas. A lo que me refiero es que nuestra realidad, nuestro carácter, nuestra religiosidad está firmemente arraigada en las determinaciones de la biología, del medio, pero a su vez, obviamente, estamos condicionados por la cuestión de la cultura del idioma. El idioma español es parte de nosotros ahora, pero es parte de nosotros de una manera muy peculiar. Nosotros para hablar tenemos que tomar una bocanada de aire profunda, tal vez no nos damos cuenta de ello, y después decir lo que pensamos. Y no es que seamos grandes parlanchines como nuestros amigos de Venezuela, Colombia, que ellos casi que hablan español cantando. Entonces, quiero recoger lo que decía nuestro amigo mexicano. No hay otra base para la construcción de la identidad boliviana que este trasfondo indígena. Lo mismo que decía Tamayo, lo mismo que decían otros autores, eh, pero la pregunta que yo me hago es, ¿en qué medida hace falta construir esta identidad? Si asumimos que es algo objetivo que existe. Entonces, esto me trae, y para cerrar digo esto, a la idea de la cuestión del fútbol. Y yo vi comentarios muy interesantes sobre los cruceños en particular que cantaban Viva mi patria Bolivia y durante ese partido en cuestión. Y lo curioso es que 10 años atrás, las mismas personas deseaban separarse de Bolivia y ahora las ves tú cantando Viva mi patria Bolivia, algo totalmente lógico, como siempre en el caso de Santa Cruz. Pero lo curioso es que eh, un fan de este grupo en cuestión decía, eh, si antes todavía queremos separarnos de Bolivia, dice, lo que pasa es que nos gusta sentirnos superiores a los demás. Esto me lleva a inferir, obviamente, que la cuestión del fútbol no es un asunto tanto de amor a la patria, sino más bien una necesidad de sentir valor propio, una necesidad de sentir que se vale, que se es
digamos, digno de tal vez ponerse a la altura de Brasil, Argentina, por lo menos en términos futbolísticos. Hay necesidades psicológicas ahí que sería interesante explorar y ese es por ahora mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Anatoly. Y acerca de estas necesidades que podrían entenderse como necesidades psicológicas, ya hablando de la parte oriental, ¿no? Eso también lo escribí en alguno de los posteos que tenemos en el WhatsApp, pero valga la aclaración, ¿no? Haciendo alusión a lo que hizo esta diputada chilena, como que diciendo a el boliviano. Pues miren, el boliviano del oriente no vive en una altura superior a de los 4.000 o aquí ni siquiera llega a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, incluso ahí se nota que o hay un desconocimiento o hay una generalidad de lo que se entiende a lo como boliviano, solamente aquella parte altiplánica, se entiende pues que o hay una ignorancia total sobre el tema. Por un lado, ¿no? Con aclaraciones que siempre este tipo de condenas denostativas y que implican y generalizan en los términos chilenos como a lo boliviano como aquel que tiene el cara de llama o el rostro de adobe, muy racistas de paso, pero comparativamente a ellos, claro, que dicen que descienden de raíces europeas y demás. Pero el punto también, volviendo al caso de los bolivianos en el lado oriental, sobre todo en específico, lo que es la ciudad de Santa Cruz, ellos también han desarrollado propios complejos de inferioridad que podrían ser equiparables a los del occidente boliviano, refiriéndonos en el ejemplo al caso del fútbol, donde no hay, vamos a llamarlo, equipos de lo que es el departamento de Santa Cruz que hayan marcado algún hito en alguna copa internacional, ya sea de la Sudamericana o de la Libertadores de América. Más bien, al revés, cuando vienen los equipos, sea de Brasil, Argentina o cualquiera de los que son sudamericanos, si saben que ya la cancha es en territorio de Santa Cruz, ya saben que mínimamente o van a empatar, vienen con esas ganas o hasta de ganar. Y los propios de Santa Cruz, pues no pueden negar, diríamos, esas estadísticas. Entonces, ahí también a ellos les viene ese complejo de que por qué no pueden ganar a ellos mismos. Y de nuevo le van a echar la culpa a los collas, y es una cuestión de ellos, ¿no? Entonces, ahí también se desarrolla lo que es un propio sentimiento de esa inferioridad, de lo que decía Anatoly, de querer ser algo, de querer ser orgullosos de algo, pero que hasta las propias fuerzas a uno le fallan. Y posiblemente eso, haciendo la conexión con algunas intervenciones anteriores, sea pues esta, que no, como no tienes una raíz, no tienes algo, un piso firme desde el que catapultarte, obviamente, pues si siempre vas a partir de cosas arbitrarias, inventadas, porque la historia no se puede inventar, uno no puede fabularse una historia propia, sino es a partir del conjunto identitario y a partir de lo que uno podría considerar un sentimiento de país, nacionalidad, o en este caso, hablar de una potencial plurinacionalidad. El detalle está, como algunos de ustedes ya lo han ido mencionando, cómo es que se puede entender y construir esto de aquí para adelante sin denostar a nadie, sin discriminar a nadie, incluso con esta agregando a esta ecuación la complejidad de podría ser cómo integrar a aquellos que se identifican más como mestizos, que muchas veces, alguno de ustedes también ya lo ha indicado, el complejo de la mestización, vamos a decir, es que no eres ni de aquí ni de allá. Entonces, ¿cómo resuelves todo eso? En esto que nosotros acabamos entendiendo como lo boliviano como tal, pero podría ser también lo mexicano, lo sudamericano o lo latinoamericano.
cómo entonces todo esto podría ir convergiendo para no llegar a estas situaciones de escisión o incluso pensar en esta situación o el caso de una potencial balcanización en los próximos años de todo lo que conocemos como realidades políticas en el contexto latinoamericano y también sudamericano. Se trata entonces de ver cómo es que lo que pasó, el experimento que hizo el mundo unipolar en lo que fue la ex Yugoslavia, y de ahí viene, ¿no?, el nombre del proceso de balcanización, de deshacer que las identidades nacionalistas como la croata, la bosnia, la herzegovina, y Montenegro y todos los que estaban integrados dentro de ese, el proyecto de Tito que se llamó la Yugoslavia, los eslavos del sur, eh, implosionara y al final cayeran en guerras que en últimas resultan en lo que es ahora la configuración de toda esta parte de los Balcanes, una países pequeños que de alguno u otro modo, incluso en el fútbol, el caso de Croacia, pueden sacar algún orgullo, pero imaginémonos para el siglo XXI lo que hubiera sido Yugoslavia, para lo que es el caso en este instante de la crisis que está atravesando lo que es la propia crisis identitaria que tiene el propio mundo europeo. Ni qué hablar de lo que es la guerra en este momento en Ucrania con Rusia y cómo es que proyecto de la Yugoslavia hubiera, en una posición, vamos a llamarla desde una vista ucrónica, hubiera intervenido en esto. Era necesario entonces hacer este tipo de divisiones desde la vista del mundo unipolar, exacerbar este tipo de identidades, de nacionalismos como tal, y que cómo es que incluso esa ecuación que se nos ha pasado a nosotros en el sentido de la fundación de nuestras repúblicas particulares tiene límites. De lo que se trata entonces a futuro es ir pensando cómo es que podemos arreglárnoslas para curar o vaya a saber si decir sanar este sentido de inferioridad, lo que psicológicamente se está conociendo como este complejo de inferioridad, porque una vez al parecer superado esto, sí se podría comenzar a hablar de igual a igual con cualquier nación del mundo. Podríamos animarnos a preguntar si antes, en lo que fue lo que llamamos acá la anteamérica, o sea, el tiempo anterior hacia lo que fue el descubrimiento y la conquista de lo que van a llamar América, tenían ese sentimiento de inferioridad culturas como la tiahuanacota, la inca, la azteca, la maya, y creo que vamos a estar de acuerdo en que por una cuestión de ver todo lo que han desarrollado como procesos civilizatorios, cada uno en su particularidad, no tenían esto. Entonces, al parecer, ha venido junto con lo que muchos dicen el proceso de hispanización. Ha venido también esto como una parte negativa y que ya no se trata de solamente echarle la culpa a ellos, sino de acá para adelante, bueno, ¿qué hacemos con nuestro problema? Incluso con la potencialidad de decir, al encontrar este elemento integrador, incluso encontrar o darle las riendas hacia lo que fue esa España también acomplejada por este proceso colonizador que tuvo previamente en la llamada Edad Media Europea. Hablamos de lo que fueron la colonización, lo que fue Córdoba y todo ese proceso del mundo islámico dentro de lo que fue la península ibérica. Alejandro, o digo, Adrián, estás levantando la mano, te cedemos el micrófono. Sí, sí, buenas tardes. No, ese punto que tocas, Heinz, de cómo integrarlo sin que suceda lo que llamamos, pues, en pocas palabras, la guerra, ¿no? La balcanización. Este, Esa es una pregunta muy interesante. Pero antes quisiera, porque no se ha tocado, pero hay un elefante, al menos en el caso de México, en la habitación que hay que nombrarlo, y es el proceso
en este proceso de operación psicológica de la Iglesia Católica, que actuó y actúa actualmente en este